bienestar e instrumentos de política económica. ¿Esto para qué sirve? Después de este curso, los estudiantes podrán conocer el funcionamiento del sistema económico, el papel de los diferentes actores económicos y el flujo de ingresos y de gastos que se presenta en la economía, lo que les permitirá tener los elementos principales del análisis económico de las problemáticas micro y macroeconómicas. El curso de teoría económica se divide en, dos esferas fundamentales. La primera es macroeconomía y microeconomía. De estas dos esferas es importante destacar algunos principios fundamentales en economía. Primero, el principio de escasez. En economía se supone que todos los recursos naturales, bienes y servicios son escasos. ¿Qué significa esto? La escasez es lo que provoca que se haga uso eficiente de estos recursos. Por ejemplo, con el oro es un recurso limitado, escaso en el planeta Tierra. En función de esa limitada disponibilidad de este recurso, se encuentra correlacionada con su valor en el mercado. Es decir, el oro tiene un alto valor en el mercado y eso se debe a que es un recurso poco disponible en el planeta Tierra. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otros recursos tales como los diamantes, el titanio, los cuales tienen un alto precio porque son escasos y también es difícil su extracción. Entonces es difícil que sean útiles o convertirlos en útiles para el ser humano. Al ser los productos escasos, lo que se busca en términos económicos es mejorar la eficiencia y la eficacia con la cual se hace uso de estos. Esto pasa con muchos recursos naturales disponibles, tales como el petróleo, el agua, la electricidad, incluso las cosas que nosotros podemos encontrar disponibles en el supermercado o en las tienditas. Entonces, bueno, tenemos que recordar que la escasez es un término fundamental en economía. Después está la ley de la oferta y la demanda. La ley de la oferta y la demanda lo que nos indica es que el precio y la cantidad de consumo de un bien depende de su disponibilidad. Es decir, si tenemos que hay una gran disponibilidad de un bien, supongamos que estamos en verano y las naranjas se encuentran disponibles en nuestra comunidad. Entonces, como este bien es ampliamente disponible, pues el precio de la naranja baja. Cuando este bien es escaso, se reduce su cantidad disponible en el mercado, pues el precio de la naranja sube. Esto puede ser, por ejemplo, en los meses de invierno, cuando casi es difícil encontrar naranjas en los mercados. Entonces, el precio de un producto depende de la cantidad disponible en el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, también en términos de cuando nosotros vamos y compramos mercancía, lo que implica es que si un precio sube demasiado, pues va a ser difícil para una persona con un presupuesto limitado comprar la misma cantidad de ese bien. Supongamos que las tortillas subieran a 50 pesos. Si una persona tiene solamente disponible 100 pesos para comprar y la tortilla sube a 50, actualmente se encuentra en 20 pesos, es decir, superaría más allá de un 50% su valor, incrementaría en más de un 50% su valor, pues entonces las personas tendrían dos opciones: o disminuir la cantidad consumida o aumentar su presupuesto para cubrir la compra de 2 kilos, por ejemplo, de tortillas. Bueno, este es un ejemplo de cómo funciona la ley de la oferta y la demanda en términos de la cantidad y del precio. Después viene la asignación de recursos. Dado que los recursos son ilimitados, pues lo que se debe de hacer es que haya una asignación eficiente. ¿Qué significa esa asignación eficiente de los recursos? Pues, es decir, hacer uso óptimo de estos de la mejor manera posible. Entonces, la asignación de recursos pues cumple con estas dos condiciones, ¿no? Que se haga uso de la manera más óptima de estos recursos y que la
redistribución se haga de manera eficiente. En el área de la macroeconomía, lo que se analizan son los sistemas de precios, por ejemplo, cómo se establecen las distintas monedas, los tipos de cambio en diversos países, los agentes económicos tales como el gobierno, las familias o los hogares y las empresas. También es importante conocer a nivel macroeconómico sobre la política económica. ¿Qué significa la política económica? Es decir, la toma de decisiones que el gobierno realiza en materia económica. En México, tanto el gobierno como el Banco de México son las dos instituciones que se encargan de dar direccionalidad a esa política económica. En específico, el Banco de México en términos de política monetaria y el gobierno, en específico la Secretaría de Hacienda, pues tiene que, digamos, realizar cada año una publicación de los criterios de política económica que toman decisiones en torno a la inflación, el tipo de cambio, el crecimiento económico. Todo esto con la finalidad de que la economía funcione de manera eficiente y se haga uso óptimo de los recursos naturales para que se tenga un crecimiento económico y este crecimiento económico pues conlleve a un bienestar económico de la mayoría de la población. Entonces, después de este breve recorrido por la macroeconomía, pasemos a señalar un poco qué es lo que se estudia en microeconomía. Primero, el costo de oportunidad. ¿Qué significa el costo de oportunidad? En términos simples, a lo que nos estamos refiriendo es que si yo realizo alguna cosa, voy a dejar de hacer otras cosas. Esto pasa no solamente en las acciones, es decir, si yo tengo 24 horas del día y tengo que estudiar o tengo que, digamos, trabajar y estudiar y tengo que dormir, digamos que voy a trabajar en un empleo de tiempo completo, en este caso entre 8 y 9 horas del día. Si duermo mis 8 horas del día, pues allá tengo 16 horas, ¿no? Entonces me restan otras 8 horas para estudiar. Pero supongamos que también ir a trabajar me implica perder 4 horas de transporte. Entonces esas 4 horas de transporte que voy a utilizar para irme a trabajar, pues las voy a tomar de las horas de dormir. Entonces, al yo decidir realizar en este caso una actividad remunerada, pues implica sacrificar mis horas de sueño. Ese llamado sacrificio o intercambio para obtener un beneficio, en este caso puede ser trabajar y estudiar, se le conoce como costo de oportunidad. Es decir, por comprar o por hacer cierta actividad, pues se pierde la oportunidad de obtener otras opciones, ¿no? Otros posibles recursos. Entonces, bueno, este es el costo de oportunidad en términos simples, lo que significa. En términos de utilidad, los seres humanos tratan de siempre optimizar sus decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues yo lo que trato de hacer es que si, por ejemplo, voy a comprar un suéter, pues que este suéter de alguna manera me permita pues que sea calientito, que me cubra del frío, que no sea tan caro y que, digamos, cumpla mis necesidades de cubrirme cuando tenga frío, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es que con el recurso, con el presupuesto que yo tenga, poder cubrir todas esas necesidades, tanto la de frío como la de que este suéter sea calientito, y entonces estoy ahí maximizando mi utilidad, es decir, con los recursos disponibles yo trato de satisfacer la necesidad de digamos cubrirme en temporada de invierno, ¿no? En general los seres humanos toman decisiones maximizando su utilidad, es decir, sacando el mayor beneficio, tanto a sus elecciones de compra como a sus elecciones de vida. Entonces, bueno, después tenemos los precios.
Los precios se establecen en función de la ley de la oferta y la demanda. Es decir, si tenemos una gran disposición de un bien, pues obviamente que su precio va a ser bajo. Si hay una baja disposición de ese bien, pues el precio va a ser alto. En este caso, como el oro, por ejemplo, ¿no? Y un bien que cuesta relativamente barato, pues podría ser el kilo de naranjas en verano. Después vamos a hablar sobre las escuelas de pensamiento económico. A lo largo de la historia ha habido diversas escuelas. Una de las primeras es la mercantilista. La mercantilista señala que, digamos, el mercado, o sea, la generación de un mercado donde se puede intercambiar bienes y servicios, pues es lo que genera riqueza a una nación. Dentro de esta corriente mercantilista, el principal instrumento de política económica es la balanza comercial, es decir, todo ese registro que se tiene, pues obviamente de los intercambios que se realizan en el mercado, ¿no? En el mercado tanto local como entre países. Entonces, la acumulación de riqueza se da a través de la acumulación de metales preciosos. Como les mencioné anteriormente, pues durante este periodo mercantilista se utilizó el patrón oro, es decir, se pensaba que los metales preciosos tales como la plata y el oro, pues era la principal forma en la que se podría acumular riqueza, es decir, una persona se podría considerar rica. Bueno, después viene la fisiocracia. Los fisiócratas piensan que, digamos, el principal generador de valor es el trabajo. Entonces, el trabajo es lo que, digamos, genera valor en una economía. Por lo tanto, el gobierno tendría que intervenir de manera mínima en la regulación de la economía y solo proteger, digamos, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y la libertad de poder contratar con, digamos, los agentes económicos que más convengan a los individuos, ¿no? En este caso, digamos, contratar en contratos entre empresas o contratos entre individuos. También en la corriente fisiócrata, el principal sector que genera valor es el sector primario, es decir, principalmente la agricultura, ¿no? Ya que la tierra y el trabajo son los elementos que generan valor en la economía. Después de esta corriente viene la corriente clásica. La corriente clásica lo que nos indica es que, digamos, la economía de mercado es fundamental para entender, digamos, cómo es que se dan los intercambios entre mercancías, cómo se establecen los precios de las mercancías y cómo es que la ley de la oferta y la demanda pues sirve justamente para establecer, digamos, los precios de los bienes y servicios y Uno de los autores más representativos de la corriente de la economía clásica es Adam Smith. el cual señala que es last fire, dejar hacer, dejar pasar. Entonces el gobierno pues lo que tiene que hacer es justamente mano de obra libre que se encuentra disponible para ofertar su, digamos, su trabajo en el mercado laboral. Y entonces cuando tenemos, digamos, buenas condiciones de empleo y también hay una libre competencia entre las empresas, pues se incrementa la productividad. Luego de esta escuela se encuentra la escuela marxista. En esta escuela lo que digamos, se menciona es que el trabajo es lo que genera valor. Los marxistas recuperan esta idea un poco de los fisiócratas, pero
también hacen una crítica al sistema capitalista, es decir, señalan que de manera específica en el capitalismo se dan estructuras económicas de desigualdad entre los que tienen los medios de producción y los que no tienen los medios de producción. Los que no tienen los medios de producción ofertan su mano de obra, su fuerza de trabajo en el mercado, y entonces reciben un salario que es inferior al valor agregado que ellos, digamos, pusieron al transformar, digamos, un recurso natural en una mercancía que puede ser vendida en el mercado y por la cual se puede incrementar la ganancia que perciben los empresarios. Entonces, desde la perspectiva marxista, el Estado debería planificar la economía y regular la economía para abatir las desigualdades. El Estado es un mediador entre, digamos, las personas que detentan los medios de producción y los que no tienen los medios de producción. Es un mediador cuya función principal es abatir la estructura de desigualdad. Después de los marxistas, pues tenemos a la corriente marginalista y neoclásica. En la corriente marginalista y neoclásica, pues se cree en el equilibrio de mercado. Este equilibrio de mercado el punto de equilibrio se da cuando se obtiene la utilidad marginal. Esta utilidad marginal es cuando se obtiene el mayor beneficio, o sea, se da una optimización del beneficio en función de las circunstancias, tanto, digamos, de oferta y demanda de un bien o servicio. La economía se basa, por lo tanto, en la asignación de recursos, y en esta escuela se genera la teoría de la demanda, es decir, el papel que tiene el que se demande o se incremente esa necesidad o ese requerimiento de un determinado bien, ¿no? Entonces, una de las aportaciones más importantes de la escuela marginalista y neoclásica es la teoría de la demanda, y obviamente también el punto de equilibrio dentro de ese mercado. Después viene la escuela keynesiana. La escuela keynesiana, después del periodo de la posguerra, o inmediatamente después del periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, durante la posguerra, se establece que el Estado debe de intervenir en la economía durante los periodos de recesión o crisis. Es decir, cuando hay una crisis económica o una recesión económica donde se pierde el equilibrio de mercado, pues entonces los gobiernos deben de intentar solucionar estas crisis. Entonces, el papel del gobierno es el de regular el funcionamiento de estos sistemas económicos y promover el bienestar económico de la población. Desde la perspectiva keynesiana, el gobierno tiene una participación activa en la economía, por lo cual tiene que, digamos, apoyar a las clases desfavorecidas o a los sectores desfavorecidos para que se evite caer en las situaciones de desigualdad o explotación extrema. Entonces, el motivo fundamental o la motivación fundamental es promover el bienestar económico. Después de esto, desde la perspectiva neoliberal, el gobierno debe incentivar la inversión y el libre mercado, por lo que es necesario privatizar la economía y mejorar las finanzas públicas. Durante el periodo neoliberal, que se implementó desde 1980 hasta la actualidad, se cree que el libre mercado, es decir, el libre intercambio de bienes y mercancías en una economía, pues es lo que genera valor, ¿no? Asimismo, la inversión, principalmente la inversión extranjera directa, pues también hace que se incentiven ciertas ramas de la actividad económica, y eso también genera valor agregado. Entonces, el mercado es el principal
digamos, motor de la economía. Por lo tanto, se debe de evitar el excesivo gasto público. En México, por ejemplo, se llevó a cabo la privatización de empresas productivas paraestatales. Entonces, como fue el caso de Telmex, y esto con la finalidad de que se tuviera una política fiscal sana, o sea, libre de deuda. Entonces lo que se evita en el modelo neoliberal es el gasto social y también que los gobiernos tengan un déficit, es decir, que la balanza de pagos entre la deuda, el gasto social y lo que genera deuda y los ingresos pues se mantengan estables, ¿no? Entonces el gobierno no incurra en gastos excesivos, por lo regular estos gastos principalmente en materia social o en términos de deuda. Desde la perspectiva institucional, un poco en oposición, el Estado y las instituciones pues son las que definen la política económica de un país, y entonces se sustenta la intervención estatal solamente si ésta mejora el desempeño de los mercados. En el caso de México, pues se lleva a cabo, digamos, una política económica un tanto neoliberal, porque se ha hecho la privatización de la economía y se ha incentivado el libre mercado, pero también hay una participación activa del gobierno en el tema económico. Por tal motivo tenemos, por ejemplo, instituciones como la Secretaría de Hacienda, el Banco de México en términos de política monetaria, y también pues se publican de manera anual tanto el presupuesto de egresos de la Federación y los criterios de política económica. Entonces el gobierno, aunque de manera muy tenue, sí toma acciones en materia de política económica. Bueno, el objetivo de este curso es comprender el crecimiento y desarrollo económico, el desempleo, la inflación, la economía, el mercado y el papel del Estado en la economía. Para ello tenemos 4 unidades. En la primera unidad, pues definimos cuál es el objeto de estudio de la economía. En la segunda unidad se aborda el funcionamiento del sistema económico. En la tercera unidad se señalan los principales principios de microeconomía y en la cuarta unidad los principios de macroeconomía. Respecto al sistema económico, tenemos que entender que existen 3 factores productivos: el capital, el trabajo y los recursos naturales. El capital, digamos, incluye todo lo que sería los recursos monetarios, pero también el capital en términos humanos y el capital en términos de conocimiento. El trabajo pues es, digamos, la actividad que realizan los trabajadores, tanto intelectual como manual, en cada una de sus actividades, digamos, remuneradas. Y los recursos naturales pues son todos aquellos recursos disponibles que pueden ser susceptibles de utilización y transformación y que se derivan, digamos, una vez transformados, estos se convierten en mercancías y estas mercancías se ponen a la disposición de las personas en los mercados. Después de esto es importante identificar 3 agentes económicos, ¿no? Primero, los hogares o las familias, que son aquellas unidades económicas compuestas, digamos, en este caso una familia donde hay un mamá, un papá e hijos, donde el papá o la mamá y la mamá pueden trabajar y entonces perciben un ingreso, y este ingreso pues sirve para la reproducción social de toda esta familia. Es decir, los papás redistribuyen ese salario para que todas las personas que integran esta familia pues tengan una calidad de vida, ¿no? Después de estas familias, digamos, laboran y consumen dentro de las economías, está también el gobierno. El gobierno, como ya lo vimos, se encarga de regular la actividad económica en un país, y también, por ejemplo, se encarga de regular los intercambios que se dan entre diversos países. Entonces el gobierno pues tiene una tarea principalmente regulatoria en materia económica.
Y después están las empresas, ¿no? Las empresas son todas aquellas unidades económicas que pueden ser micro, macro, pequeñas y medianas empresas en las cuales se lleva a cabo una actividad productiva de diferente índole, y estas básicamente sirven para, digamos, transformar bienes y servicios, transformar materias primas en mercancías, y esas mercancías pues son vendidas en el mercado, y estas empresas por esa venta en el mercado pues perciben ciertos ingresos, pero también esas empresas dan empleo a los trabajadores y son parte importante y son un motor importante de la actividad económica, puesto que sin las empresas no se tendrían puestos de empleo y tampoco se tendrían la transformación de recursos naturales en mercancías. No solamente recursos naturales, sino recursos de cualquier tipo. También pueden ser, por ejemplo, actualmente el software, el diseño de software no es un bien, no es un recurso material tangible, pero es digamos un producto que se crea en nuestras cabezas, y a través de ese diseño de software pues se venden distintos productos, tales como pueden ser, por ejemplo, un procesador de textos, un videojuego. Entonces esos bienes, esas mercancías no tangibles también se ofertan en el mercado. Ahora bien, uno de los principales principios de microeconomía es la ley de la oferta y la demanda. Como lo mencioné antes, en esta ley de la oferta y la demanda es importante establecer la relación entre precio y cantidad, asimismo un punto de equilibrio. Vuelvo a poner el ejemplo un poco de los tomates, ¿no? ¿Qué pasa con los tomates? Digamos que hay una helada y entonces la cosecha de tomates se ve drásticamente afectada. Entonces esta cosecha, como se vio afectada, la cantidad de tomates disponibles en el mercado disminuye de manera drástica, entonces el precio se eleva, ¿no? Pero ¿qué pasa si el precio se eleva y las personas en un país, digamos, solamente tienen 100 pesos, la cantidad disponible de 100 pesos para gastar diariamente, y digamos que una familia X compra un kilo de tomates al día, ¿no? Entonces, y de repente esos tomates pasan de costar 15 pesos el kilo a costar 50 pesos, ¿no? O digamos 60 pesos. Entonces pasan a costar 60 pesos, es decir, pues incrementó de manera importante el costo. Pues entonces esta familia tiene dos opciones: o reduce la cantidad de tomates que consume, también los puede no consumir para evitarse ese gasto. Entonces esto, la ley de la oferta y de la demanda, lo que nos dice es que los individuos, en función del precio del bien o servicio, pues deciden si consumir o no consumir el producto. En caso de decidir consumirlo, pues también en función del precio deciden qué cantidad de ese producto van a consumir en función de su restricción presupuestaria. ¿Cuál es la restricción presupuestaria? Pues digamos que es ese ingreso que tiene, ¿no? Entonces, si digamos una familia con el salario mínimo, que está alrededor de 5,255 pesos, tiene que gastar en cuestiones como la renta, salud, educación, alimentación, y la canasta básica incrementa su valor, pues se verá en la necesidad de restringir o disminuir la cantidad de bienes que consume de manera diaria, ¿no? Tal vez, por ejemplo, si tenemos que incrementan los precios de la leche, de la tortilla, de los frijoles, la sal, el azúcar, pues entonces solamente va a elegir los bienes indispensables. Pueden ser la tortilla, pueden ser el arroz, puede ser el frijol, y va a dejar de consumir algunos bienes, tal vez como la leche, tal vez, o va a cambiarlos por otros bienes, ¿no? Otros bienes
que sean parecidos pero con un precio inferior. Entonces todo esto es lo que se conoce como la ley de la oferta y la demanda, es decir, cómo los individuos toman decisiones en función de la cantidad y el precio, la cantidad disponible de un bien y el precio que puede ser incrementarse o disminuirse en función de la cantidad de ese bien. Y al final se llega al precio de equilibrio cuando hay un punto de equilibrio entre la cantidad y el precio, pero también entre la oferta y la demanda. Y este punto de equilibrio también refleja una restricción presupuestaria. Después tenemos los principios de macroeconomía. La macroeconomía nos permite describir las tendencias de largo plazo y las fluctuaciones de corto plazo del crecimiento económico, desempleo, inflación y déficit del gobierno y el comercio exterior. Desde la teoría macroeconómica, lo que es importante es conocer pues todos esos, digamos, intercambios a nivel macroeconómico, a nivel país o entre países. Dentro de estos, digamos, elementos, uno de los elementos más importantes es conocer qué es el Producto Interno Bruto. Entonces, el Producto Interno Bruto es la suma de todos los ingresos de los factores productivos de un país durante un determinado periodo de tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Es decir, imagínense que en México pues existen diversos, digamos, sectores de actividad económica. Tenemos la industria petroquímica, la industria manufacturera, el turismo. Estos son los 4 principales sectores de actividad económica de nuestro país. Entonces, dentro de esos sectores de actividad económica, pues existen empresas que dan servicios. Por ejemplo, están todas las cadenas hoteleras, las personas también, por ejemplo, que cuando vamos a los destinos de playa, pues están los comerciantes que nos ofrecen ciertos productos, que también pertenecen al sector turismo, en la parte micro, o también en las manufacturas pues están todas las industrias que producen automóviles en México, ¿no? Entonces, cuando nosotros contabilizamos todos los ingresos que perciben todas estas empresas y a su vez las agrupamos en sectores de actividad económica, pues todos esos ingresos que se generan en el país, pues la suma de todos esos ingresos forman parte del Producto Interno Bruto, ¿no? Sin embargo, no solamente los ingresos son considerados en este Producto Interno Bruto. Desde la perspectiva del gasto tenemos el consumo en hogares, es decir, todo lo que de manera agregada todo el conjunto de hogares en el país consumen bienes y servicios, la inversión extranjera directa, sea pública o privada, las compras del gobierno, la balanza comercial, que significa todos los intercambios en el mercado internacional, es decir, las exportaciones y las importaciones. Eso se suma y entonces se logra calcular el PIB. Después también tenemos la estimación del PIB desde la perspectiva de ingresos. Aquí vemos las rentas de las personas asalariadas, es decir, los salarios que perciben todos los trabajadores formales en México. Estos trabajadores pues trabajan de manera subordinada, es decir, tienen un patrón. Los excedentes brutos de las exportaciones, todo lo que digamos se importa y después una vez restando las importaciones, y los impuestos directos o subvenciones, es decir, tenemos algunas subvenciones como puede ser actualmente el gobierno tiene un pequeño pago por cada litro de gasolina, entonces es una subvención. El precio de la gasolina en México está ligeramente subvencionado, ¿no? Bueno, este es uno de los ejemplos. Ahora, la economía. ¿Por qué es importante conocer cómo funciona la economía en la globalización? La diferencia entre la economía antes y ahora es que se realizan intercambios comerciales alrededor del mundo, es decir, en todo el mundo. Entonces, la globalización como fenómeno
ha impactado en diversos niveles en la forma en cómo se realizan los intercambios comerciales. Por lo tanto, es importante conocer el crecimiento del comercio internacional, es decir, no siempre se había visto ese crecimiento exacerbado de los intercambios comerciales entre los países. Es a partir de que se liberan los impuestos que se da un crecimiento exponencial de esas exportaciones e importaciones. Después, también la globalización implicó una nueva forma de organizar la producción. Antes todas las empresas se, digamos, asentaban de manera local, y ahora tenemos que las, digamos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de las computadoras o de los automóviles. Si bien un producto se puede poner en venta en Estados Unidos, en este caso una computadora, esa computadora puede ser que se produzca un chip, por ejemplo Intel tenga sus fábricas de chip en China, esos chips de China lleguen a México. En México se ensamblan, por ejemplo, las computadoras Samsung, entonces se ensamblan las computadoras Samsung y entonces esas computadoras pues se vendan en diversas partes del mundo, sea en Estados Unidos, en Canadá, en China o en Asia. Entonces todas estas etapas de la producción ya no se dan de manera local, sino se distribuyen de manera parcial en varios países. Entonces, esto quiere decir que se dividen los procesos productivos, entran en juego las empresas multinacionales y se hace una internacionalización de la división del trabajo. Lo que les ponía el ejemplo de, por ejemplo, las computadoras. Una computadora puede ensamblarse en un país, pero todos sus componentes se producen en varios países. Puede ser en Indonesia, en Malasia, en China. Otro de los efectos de la globalización es el incremento de los flujos financieros, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, en el caso de México, la banca por lo regular es privada, pero también no es mexicana. Entonces tenemos a bancos como BBVA o Santander que son extranjeros y tienen sus filiales aquí en México. Entonces, no solamente hablamos de la banca, sino de otros servicios financieros como que se ofertan en las casas de bolsa y ahora también desde las aplicaciones de internet. Entonces el flujo de los flujos financieros no solamente son locales, sino se dan de manera internacional. Aquí también de manera próxima veremos cómo es que el Bitcoin, es decir, las monedas electrónicas, pues cambian la forma en la que se realizan los intercambios y estos flujos y estas inversiones. Incluso, por ejemplo, actualmente puedes realizar inversiones desde el celular. Para que todo esto sea posible, se realizan acuerdos internacionales, tales como, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio en América del Norte o la Unión Europea, ¿no? Que buscan que se facilite el intercambio de productos y mercancías. En el caso de la Unión Europea, pues también el intercambio de trabajadores. Tenemos que después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de posguerra, pues se crean algunas organizaciones internacionales, las cuales han facilitado que se generen, digamos, las condiciones para la economía global, tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Sin estas tres instituciones no podríamos entender pues ese crecimiento exponencial de los intercambios y también de las regulaciones en materia comercial a nivel internacional. Otro elemento importante durante esta globalización es el papel de las tecnologías de la información. Aquí, como lo mencioné, ahora puedes hacer inversiones desde el celular, pero también todos los trabajos, las telecomunicaciones permitieron que ahora tengamos trabajos que
no requiramos movernos de nuestros hogares. Entonces podemos trabajar online y también a través de estos, digamos, nuevas aplicaciones, pues antes, por ejemplo, era inimaginable tener una aplicación en nuestro celular a través de la cual pudiéramos realizar transacciones bancarias, ¿no? Y ahora pues se puede pagar a través del celular, transacciones desde una tiendita hasta realizar operaciones bancarias. Entonces esto se facilita por las tecnologías de la información, que facilitan tanto los intercambios comerciales, los aprendizajes, como digamos, ampliar la posibilidad de empleos. Estos son los elementos básicamente que permiten entender a la economía y al proceso de globalización actualmente. Bueno, finalmente muchas gracias y espero esta guía de estudio les sea de utilidad.